como les decía, para responder a la pregunta de por qué estudiamos econometría, primero tenemos que retroceder un poco más allá y decir que en la realidad existen dos tipos de relaciones. Están las relaciones determinísticas y las relaciones probabilísticas. También se las conoce como relaciones estocásticas. Una relación determinística se la puede expresar, por ejemplo, de la siguiente forma. Una variable y cualquiera está explicada completamente, por ejemplo, por un parámetro beta sub 0 y también está explicado por el valor de una variable x. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo de lo que sería una relación determinística. En cambio, también existen relaciones en las que una variable, por ejemplo y, no está explicada completamente por una variable explicativa. Es decir, si bien esta variable x de aquí explica a la variable y su comportamiento, a eso me refiero, que cuando varía x también varía y, también existe un término aleatorio. Es decir, x no explica por completo a y, sino que existe un error. Este error también se lo conoce como término de perturbación o término de perturbación estocástica o simplemente error, le suelen decir. Y cuando existe ese término de error, a esta relación entre x y y se la conoce como relación probabilística. Y fíjense sus componentes. En una primera parte, ay, perdón, me estoy pasando corriente con mi lápiz. En esta primera parte es una relación determinística. Y este fragmento de aquí es lo que la convierte en una relación probabilística. A consecuencia de eso, a todo esto se le conoce como relación probabilística, ¿ok? Entonces, una cuestión interesante aquí es que nosotros en nuestra carrera no estudiamos este tipo de relaciones. Estudiamos las relaciones probabilísticas, aquellas en la cual una variable no explica por completo a otra. Como consecuencia de la existencia de este tipo de relaciones es que nosotros lo que buscamos es primero definimos lo que es un error. Un error es la diferencia entre el valor de y menos su promedio. El promedio normalmente lo expresamos de esta forma. El promedio de y dado en un valor de x. ¿Ya? A eso se refiere el término de error. Ahora, este término de error es impredecible. No podemos saber cuánto va a ser esta diferencia. Es por esa razón que se la conoce como error. ¿Ya? Y no solamente la van a poder encontrar con U, también creo que he visto que ustedes utilizan E. Entonces, esa sería otra forma, ¿no? Pero normalmente esta no tiene ningún circunflejo, no tiene esto. ¿Ya? No estoy ocupando el circunflejo en ninguna parte. Un detalle más importante aquí es que estas relaciones probabilísticas se las construyen a partir de datos de una población. Es decir, trabajo con información de toda una población. Aquí no aparece el subíndice I, así que lo voy a aparecer aquí. Lo voy a hacer aparecer. Entonces aquí lo que estoy haciendo es copiar todo de nuevo, pero esta vez le voy a hacer aparecer el subíndice I. ¿Ya? Entonces esta I va desde 1 hasta el tamaño de la población. ¿Ya? Entonces este tipo de relaciones, si yo quiero estimar esto, lo que hago es trabajar con todos los datos de la población. Un detalle más es que esta parte es lo que se estima, no esta parte. Esta parte es el resultado que luego se calcula después de haber realizado esta estimación. Y esta parte de aquí es justamente lo que se conoce como esperanza de y dado x. Entonces, si yo construyo un modelo econométrico de esta forma,
Entonces, esto también es igual a predecir el valor de la variable y dado un valor de x. Si yo aquí le inserto un valor de x, me va a arrojar un valor de y, pero en promedio. No me va a arrojar el valor de y exacto. Si por ejemplo yo decido que x significa el número de horas que yo le dedico a estudiar econometría, este modelo me va a lograr predecir en promedio, no de forma exacta, en promedio la nota que yo voy a tener en la materia de econometría. Entonces es importante mencionar esta palabrita aquí, en promedio. Ahora, el detalle está en que, como les mencionaba, este tipo de relaciones se las construye a partir de una población. Y como normalmente no tenemos los datos de una población, lo que hacemos es extraer una muestra. Trabajamos con el tamaño de una muestra y utilizamos esa muestra para acercarnos a esta función de aquí. A esta función de aquí se la conoce como función de regresión poblacional. Poblacional porque se la construye a partir de los datos de una población. Entonces, aparte de esta parte, de que esta parte de aquí, por ejemplo, con esta parte de aquí logramos predecir en promedio el valor que va a tener y dado un valor de x, a todo esto de aquí se lo conoce como función de regresión poblacional. Ahora, resulta que como nuestro problema normalmente es que no tenemos los datos de una población, sino que tenemos los datos de una muestra, entonces lo que hacemos es con esa información de una muestra tratamos de acercarnos a esta relación probabilística. También se la conoce como modelo econométrico por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es primero definimos. Si yo tengo los datos de una muestra, voy a poder predecir de forma aproximada cuánto sería el valor del parámetro beta sub 1, perdón, del parámetro beta sub 0. Con la información de una muestra también voy a poder predecir de forma aproximada, por eso es que le estoy colocando el circunflejo, cuál sería el valor del parámetro beta sub 1, ¿verdad? Y aquí obviamente el valor de x. Si esto de aquí es aproximado y esto de aquí es un aproximado de del verdadero valor que tienen estos parámetros aquí, en la cual el parámetro beta sub 1 mide el impacto que tiene la variable x sobre la variable y el valor del parámetro beta sub 0 mide el impacto que va a tener la variable, perdón, el valor que va a tener y sin considerar el impacto de x. Entonces, aquí lo que estoy logrando conseguir es solamente una aproximación. Si el valor del parámetro beta sub 0 es una aproximación y el valor del parámetro beta sub 1 es una aproximación, entonces el valor que yo voy a poder estimar con una función como esta es una aproximación. El valor de y va a ser una aproximación debido a que el valor del parámetro beta sub 0 es una aproximación y debido a que el valor del parámetro beta sub 1 es una aproximación. Primero defino eso, ¿ya? Luego de eso tengo que definir el residuo. El residuo o estimación del error, que es esta de aquí, es igual a el valor real de y menos su estimación. Anteriormente creo que les mostré, ¿o no? No les mostré. Sí, les mostré, aquí está. Les dije que el término de error es igual a la diferencia entre el valor de y el promedio. Y ese promedio, este de aquí, ustedes lo calculan con esta función de acá, que es la función de regresión poblacional. Pero como normalmente no tenemos los datos de una población, entonces este error normalmente no lo conocemos. Como no lo conocemos, entonces tenemos una versión que la utilizamos para estimar ese error y es esta de aquí. A esto se lo conoce como residuo o también se lo conoce como estimación del error o error estimado. ¿Ya? Fíjense que lo único que ha cambiado es esta expresión de aquí. Este término ya no estamos utilizando el valor promedio de y dado x, porque esto de aquí solamente se lo obtiene si tenemos la función de regresión poblacional. Ahora resulta que esta cosa de aquí
como esta es una estimación, el beta sub 0 es una estimación y el beta sub 1 es una estimación del verdadero valor que tiene el beta sub 0 y el beta sub 1, a esto se lo conoce, a toda esta ecuación, como función de regresión muestral. Y ya estarán sospechando ustedes que se le dice muestral porque se logra estimar este parámetro de aquí y este parámetro de aquí con la información de una muestra. Si ese parámetro beta sub 0 y el parámetro beta sub 1 la calculamos utilizando los datos de una población, entonces lo que estamos construyendo es una función de regresión poblacional, ya no una función de regresión muestral. Pero como normalmente no tenemos los datos de una población, lo que hacemos es estimar el valor del parámetro beta sub 0 y el valor del parámetro beta sub 1. Y por esta razón es que existe econometría. La econometría existe para que nosotros podamos construir esta función de regresión muestral para poder aproximarnos a lo que es una función de regresión poblacional. Entonces, si nosotros tuviésemos los datos de toda una población y siempre pudiésemos acceder a los datos de una población, entonces no necesitaríamos la materia de econometría porque siempre podríamos calcular la función de regresión poblacional. Pero como no solemos tener los datos de una población, tenemos que conformarnos con una pequeña muestra y esa muestra ocuparla para estimar cuál sería el valor del aproximado del parámetro beta sub 1 y del parámetro beta sub 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo estimamos ese valor de parámetro beta sub 0? Del parámetro beta sub 0, que es una estimación. ¿Y cómo estimamos el valor del parámetro beta sub 1? Ahí es donde entran distintos métodos. La econometría tiene distintos métodos para poder solucionar esto de acá. Uno de los métodos más utilizados, y creo que es el único que ocupamos en econometría 1, es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Este método de mínimos cuadrados ordinarios la ocupamos para poder utilizar los datos de una muestra y esos datos de una muestra, con los datos de esa muestra, poder estimar el valor del parámetro beta sub 0 y el valor del parámetro beta sub 1. Para recordarles un poco, cuando yo digo parámetro me refiero a un número, a un número que ha sido calculado con la información de una población, con toda la información de una población. Entonces, repito, parámetro es un valor, un número, sea una media aritmética, una desviación estándar, un cuartil, un percentil, un coeficiente de correlación, covarianza, lo que sea que se haya calculado con los datos de una población, se lo conoce como parámetro. Y cuando nosotros calculamos un número con ayuda de la información de una muestra, entonces decimos que es un estimador. Esto de aquí es un estimador. Y más específicamente un estimador del parámetro, y ahí hacemos referencia no sé, a la media aritmética, a la desviación estándar. Es un estimador de el percentil, es un estimador de tanto. Este se lo calcula con la información de una muestra y este se lo calcula con la información de una población. Entonces, el método de mínimos cuadrados ordinarios, lo importante aquí es la palabra ordinario, porque en realidad existe el método de mínimos cuadrados ponderado, luego existe creo el método de mínimos cuadrados generalizado y un montón de métodos de mínimos cuadrados. Si ustedes dicen ordinario, se refieren al método clásico. ¿Ya? Entonces, una de las preguntas que entra al examen para ser auxiliar casualmente es cuál derive, o sea, paso a paso, cómo es que se encuentra la fórmula para estimar el valor del beta sub 0 y el valor de beta sub 1. Y eso es lo que yo vi que estaban haciendo el otro día. Aquí fíjense que está la foto. Aquí estaban haciéndolo de a poquito. No sé si le entendieron a esto. Fíjense que aquí está lo que les menciona la función de regresión poblacional. Es esta de aquí. Y la función de regresión muestral, aquí tiene el circunflejo. Aquí noto, por ejemplo, que en clases no utilizan la U con un circunflejo. Ocupan una E. Entonces, esta E representa el error estimado de la función de regresión poblacional. O si no, el residuo.
Ya. Aquí ya se les dio, creo, la fórmula. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la fórmula a la que ustedes tienen que llegar. En realidad no necesariamente es esta fórmula de aquí. Hay una más larga todavía. Este, pero esto es lo que preguntan en el examen. Derive desde el inicio, desde aquí, empezando desde aquí, de la función de regresión poblacional, a cómo obtenemos estas funciones, estas fórmulas de acá. A ver, en algún lado más lo han puesto. Esta es la función que apareció en el examen, que es más larga. Entonces, bueno, aquí ya lo han hecho paso a paso. Entonces creo que eso queda entendido. Incluso han hecho un poco de ejercicios ahí. Bueno, un poco de práctica. Pero en resumen, en manera general, ¿en qué consiste? Consiste en que este método lo que busca es reducir el término de error. Pero como el término de error no lo solemos conocer, entonces trabajamos con el residuo. El residuo ya les había dicho que es igual al valor de la variable y menos su estimador, su estimación. Esta estimación la conseguimos con la función de regresión muestral, ¿verdad? Es decir, la conseguimos con esta fórmula. ¿Ya? Y este de aquí nos lo da la realidad, es decir, lo obtenemos. En nuestra muestra, ahí vamos a encontrar el valor real de y. Y si calculamos la diferencia entre el valor que hemos encontrado en la realidad menos lo que hemos pronosticado o proyectado con ayuda de la función de regresión muestral, a eso se lo conoce como residuo. Ustedes le asignan la letra E, que creo que es épsilon, o si no una E latina. Entonces, el método de mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es, primero, suma todos los errores, o los residuos, perdón, no los errores, porque los errores no los conocemos. Entonces, al sumar todos los residuos, desde i igual a 1 hasta n porque es el tamaño máximo de nuestras observaciones, nos damos cuenta que esto siempre es igual a 0. Entonces, uno pensaría, ¿no? Lo que uno quiere siempre es que su modelo logre predecir con exactitud el verdadero valor. Eso es lo que todo el mundo quiere. Entonces, básicamente esperamos que este término, este residuo de aquí, sea lo más pequeño posible. El detalle está en que cuando sumamos todos los residuos, siempre nos da igual a 0. Como siempre nos da igual a 0, un escape que hemos conseguido es el tomar el residuo y elevarlo al cuadrado. Entonces, ahí sí no conseguimos 0, ahí siempre conseguimos un número. Entonces, el método de mínimos cuadrados ordinarios lo que se trata es de lograr aquella combinación, aquel número que cuando lo coloque aquí y lo coloque aquí, y después de calcular el residuo utilizando esta función de regresión muestral, logre reducir esta variable de aquí. Logre encontrar el valor más pequeño de la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces de eso se trata el método de mínimos cuadrados ordinarios. No reducimos este término de aquí porque, como ya les dije, siempre es igual a 0, no hay nada que reducir. Por esa razón lo elevamos al cuadrado y aquí sí nos da un número que, dependiendo al valor que coloquemos aquí, nos va a arrojar un valor de 10.000, digamos, o 20.000, o 10, o 5. Nos va a dar un número positivo, pero va a depender del valor que coloquemos aquí en los estimadores de los parámetros. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta expresión de aquí y la expandimos. Primero, primero partamos de aquí. Partamos de aquí.
de lo que es un residuo, que es igual a la diferencia entre el verdadero valor y lo que pronostica la función de regresión muestral. Luego lo elevamos al cuadrado y luego le aplicamos sumatoria. Sumamos todos los residuos. Por cierto, ahí voy a hacer aparecer el i. Y si le aplico sumatoria al lado izquierdo, también le tengo que aplicar al lado derecho. Aquí la y también tiene una i. Y el valor estimado de y también tiene una i. Ya. Entonces, lo primero que hacemos es esta expresión de aquí. Ahorita lo que les voy a mostrar es algo de cálculo 2. En cálculo 2 a nosotros nos enseñan cómo minimizar una variable que depende de 2, de 3, de 4, de 5 variables. Normalmente cuando solamente tenemos una variable y depende de, perdón, que está en función de x, lo único que hacemos para encontrar, por ejemplo, el mínimo, supongamos que esta es la función. Si queremos encontrar el mínimo valor de y mínimo, ¿cuál sería el valor de x? Lo que hacemos es básicamente derivamos la función de y con respecto a x y luego la igualamos a 0. Y luego una vez que hemos igualado a 0, despejamos x, ¿verdad? Y aquí nos va a dar un valor. Ese valor de x, cuando yo lo coloque en la función cuando yo lo coloque en esta función, me va a arrojar el valor de y más pequeño posible, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se hacía en cálculo 1, digamos. Ahora, en cálculo 2 resulta que cuando tenemos una función, por ejemplo, z, que depende de los valores de x y de y, resulta que para poder encontrar cuál es el valor de z más pequeño, cuáles serían los valores de x y cuáles serían los valores de y, lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hicimos aquí. Y ese algo parecido, ¿a qué me refiero? A que tenemos que derivar la función de z con respecto a x y la igualamos a 0. Y luego derivamos la función de z con respecto a y la igualamos a 0. Y luego estas dos las utilizamos como condición y creamos un sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de x y el valor de y que cumpla con esta primera condición y con esta segunda condición. Y aquí en este sistema de ecuaciones ustedes recordarán que existen diversos métodos para resolver. Uno de los métodos que nos enseñan en secundaria es el método de reducción, el otro es el método de igualación y el método de sustitución. Entonces cualquiera de los tres métodos ustedes pueden aplicarlo en este sistema de ecuaciones para poder encontrar cuál es ese valor de x, cuál es ese valor de y que logra minimizar el valor de z. ¿Por qué les digo esto como repaso? Porque aquí vamos a hacer lo mismo. Ya les había dicho que lo que buscamos es minimizar esta expresión de acá. Esto de aquí es lo que queremos encontrar, lo que queremos minimizar, perdón. Queremos encontrar el mínimo. Si queremos conseguir el mínimo valor para esta variable, entonces, ¿cuál tiene que ser el valor del parámetro beta sub 0 y el valor del parámetro beta sub 1? Perdón, del estimador del parámetro beta sub 0 y del estimador del parámetro beta sub 1. Que logre reducir al mínimo posible la suma de los residuos elevada al cuadrado. Entonces, justamente aquí es lo que estamos desarrollando. Imagínense que todo esto de aquí es z. Imagínense que todo esto de aquí es x y y. Obviamente en la realidad no es eso. En la realidad lo que estamos haciendo es que esta es la sumatoria de los residuos elevados al cuadrado y aquí está en función de el valor que va a tener el parámetro estimado beta sub 0 y el valor que va a tener el parámetro beta sub 1. Ahora,
el estimador del parámetro beta sub 1, perdón. Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando por qué está en función del estimador del parámetro beta sub 0 y del estimador del parámetro beta sub 1, cuando aquí en esta igualdad no veo ningún estimador del parámetro beta sub 0 y del estimador del parámetro beta sub 1. Bueno, justamente no lo vemos todavía porque no lo hemos desarrollado, no lo hemos hecho más grande, esta expresión de acá. ¿Ya? De momento solamente parece que la sumatoria de los residuos elevados al cuadrado depende de y y su valor estimado de y, y listo. Bueno, de momento está así, pero lo vamos a hacer aparecer. Y la forma de hacerlo aparecer es la siguiente. Primero, el residuo que está elevado al cuadrado, de momento depende de la sumatoria de la diferencia entre el valor de y y el valor estimado de y, ¿verdad? Ahora, este estimador de y, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por su otra expresión, que es la función de regresión muestral, esta de acá. Entonces, esta función de regresión muestral la voy a colocar aquí. Entre paréntesis. Lo coloco todo. Y lo sigo manteniendo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Estaba elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahora sí ya aparece, fíjense, el valor del estimador del parámetro beta sub 0 y el estimador del parámetro beta sub 1. Entonces, lo vamos a desarrollar y el primer paso es este residuo, lo voy a volver a copiar. Va a ser igual a la sumatoria y este signo que ven aquí que está negativo va a afectar al signo de este término de aquí y de este término de acá. Por esa razón, aquí voy a colocar el parámetro beta sub 0 estimado y aquí voy a colocar menos el parámetro beta sub 1 estimado. Y listo, ahora sí lo tengo elevado al cuadrado. Ahora, como ya les había mencionado, ya les había dado un adelanto de lo que hay que hacer para encontrar el valor de una variable, el valor mínimo de una variable. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora, como ya hemos hecho aparecer el beta sub 0 y el beta sub 1, vamos a comenzar a derivar. La primera derivada que vamos a hacer es la derivada de la expresión de la sumatoria del residuo elevado al cuadrado sobre el parámetro beta sub 0 estimado. Entonces, ¿cómo derivamos una sumatoria? Cuando queremos derivar una sumatoria tenemos que aplicar una regla de derivación. Una regla de derivación es esta de aquí. Cuando queremos derivar una función u que está elevado a un exponente, lo que hacemos es pasar ese exponente abajo y luego a la función le restamos, lo colocamos y a ese exponente le restamos 1. Y luego a lo que está adentro lo derivamos. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Aquí primero el exponente lo bajamos. No importa si hay una sumatoria, la regla sigue siendo regla de derivación. Entonces yo bajo ese signo 2, perdón, ese exponente 2, lo bajo aquí. Y luego aquí me pide que vuelva a escribir la función y al exponente le reste 1. Entonces vuelvo a escribir la sumatoria
pero esta vez con el exponente 1. Ya, ahí está, lo coloco para que sea muy obvio, digamos, ¿no? Ahora, lo último es derivar lo que está dentro. Cuando nos dicen que derivemos lo que está dentro, se refieren a todo esto de aquí. ¿Ya? Ignoramos la sumatoria, como les digo, y derivamos lo que está dentro. Entonces, para derivar lo que está dentro, entonces ahí nos revisamos dónde están nuestra, nuestra variable protagonista. Aquí está, fíjense. Esto es lo que estamos derivando. Estamos derivando con respecto a el estimador de beta sub 0, del parámetro beta sub 0. Entonces, como este de aquí está solito, una regla de derivación es que cuando queremos derivar con respecto a x y solamente tenemos la variable x, no se está multiplicando con nada, es que esto es igual a 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los otros términos? Este de aquí no contiene la variable protagonista, la variable que estamos derivando. Y este término de aquí tampoco contiene la variable que estamos derivando. Es decir, no contiene el valor del parámetro beta sub 0 estimado. Entonces, si esta no contiene y esta no contiene, entonces este es igual a 0 y este es igual a 0. Entonces aquí lo voy a escribir multiplicando y como el, el estimador del beta sub 0 está solito, la regla de derivación nos dice es que esto es igual a 1, pero respetamos su signo y sería menos 1, ¿ya? Porque la derivada de beta sub 0 con respecto a beta sub 0 es 1, pero respetamos su signo y sería menos 1, ¿ya? Entonces ya lo tenemos, fíjense. Todo esto de aquí es igual a todo esto de acá. Ahora lo que nos falta es volver a derivar la sumatoria del residuo elevado al cuadrado. Pero esta vez con respecto a el estimador de beta sub 1. Y ahora, tenemos que volver a hacer lo mismo, pero esta vez nos enfocamos en el estimador del parámetro beta sub 1. Y bueno, lo mismo, aplicamos esta regla de derivación. Y esta regla de derivación nos dice que tenemos que bajar el 2, entonces lo bajo. Luego vuelvo a copiar la función. Por cierto, aquí tienen... no, a veces me olvido colocarle el subíndice i, pero tiene ya, en muchos lados tiene. Aquí sería el valor de y. Aquí iría el estimador del parámetro beta sub 0. El estimador del parámetro beta sub 1 y aquí estaría el valor de x. Ahora, el detalle está en que cuando se nos pide derivar la función, ahora esta vez lo tenemos que hacer con respecto a beta sub 1, estimado. Entonces, este sí está acompañado de una variable que sería x sub i, ¿ya? Entonces, la derivada de la misma variable protagonista va a ser igual a 1, pero esta x de aquí no va a desaparecer y este signo tampoco, este signo de acá. Por lo tanto, la derivada de todo esto de aquí, sin considerar el 2, claro, el exponente 2, a eso me refiero, va a ser igual a menos xi, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos la derivada de nuestra función con respecto a cada uno de los valores los cuales deseamos encontrar para minimizar esta expresión de aquí, la suma de los residuos elevado al cuadrado, entonces nos creamos nuestro sistema de ecuaciones.
Nuestro primer sistema de ecuaciones sería 2 por nuestra primera ecuación, perdón, sería igual a esto de aquí. Estoy copiando solamente lo mismo que escribí arriba. Y como sé que es lo mismo que aquí abajo, entonces me guío de ahí. Creo que era menos 1. Sí, ahí está. Menos 1. Ah, claro. Así como les había mencionado aquí, tenemos que derivar la función con respecto a la variable que deseamos encontrar, y luego igualarlas a 0, ¿verdad? Entonces todo esto de aquí lo voy a igualar a 0. Lo mismo hago para el siguiente. 2 por la sumatoria aquí es x y también la igualo a 0. Ya, ahí está. Ahora, este es nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, una vez que tenemos esto, para empezar, podemos este menos 1 y este menos xy repartirlo a los términos que corresponden. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Este 2 lo mantengo aquí. De hecho, el signo lo voy a pasar al otro lado. Aquí que se quede con el menos 2. Y aquí que se quede como sumatoria ya, así quedaría. Ahora, el siguiente, para deshacernos de ese menos x sub i, lo que vamos a hacer es repartirlo. El signo lo vamos a pasar al otro lado también. Y aquí solamente vamos a multiplicar. Y por x sub i sería y por x sub i, luego menos beta sub 0 por xi, luego menos beta sub 1 estimado por x sub i, menos x sub i al cuadrado. Y todo esto igualado a 0. Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, en nuestro sistema de ecuaciones podemos deshacernos de este menos 2. ¿Ya? Porque son lo mismo, se repiten en ambas ecuaciones, por lo tanto nos podemos deshacer de ellas. Entonces nuestra nueva expresión sería todo eso lo mismo sin el menos 2. Aquí y sub i igualado a 0 aquí. Aquí y sub i por x sub i menos beta sub 0 por xi
e igualado a 0. Ahora, lo que hacemos aquí es esta sumatoria la debemos repartir con cada uno de los términos. Una de sus propiedades es que lo podemos hacer, ¿ya? Entonces lo vamos a repartir para poder trabajar con la expresión, porque si no así no la vamos a poder manipular. Entonces volvemos a escribir sumatoria de x igual a 1 hasta n y sub i. Luego aquí aplico nuevamente la sumatoria, pero esta vez con el parámetro beta sub 0. Luego otra vez aquí aplico la sumatoria del parámetro estimado beta sub 1 y le resto la sumatoria de la variable i, y todo esto lo igual a 0. Ahora para el siguiente, de nuevo la sumatoria de y por xi menos perdón, aquí faltó sumatoria. Aquí la sumatoria de beta sub 0 por xi, aquí menos la sumatoria de beta sub 1 por xi, y aquí menos la sumatoria de x elevado al cuadrado, y todo esto de nuevamente igualado a 0. Y este es nuestro sistema de ecuaciones que hasta el momento lo tenemos. Ahora hay un detalle aquí importante, que por ejemplo hay términos en donde se les está aplicando sumatoria, pero no hay una sumatoria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este término de aquí. Supuestamente hay que sumar desde i igual a 1 hasta n, pero si yo me fijo en el subíndice, no hay ninguna i. Por eso es que me estaba esforzando en colocarle i a todo, porque noten que aquí la regla es sumar desde i igual a 1 hasta n. Aquí sí tiene sentido, porque aquí y sub i, entonces y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, digamos, ¿no? Y luego sumo todo. Pero aquí no hay ninguna i. Entonces, cuando no hay ninguna i, se considera este término como una constante. Y cuando es una constante, la regla es que esta expresión de aquí va a ser igual, está aquí, va a ser igual a la constante multiplicado por el tamaño de las observaciones, a ese. Lo mismo con este de acá. ¿Ya? Entonces sí lo vamos a ir corrigiendo para deshacernos de esa sumatoria, porque no nos sirve básicamente. Entonces, aquí aplico sumatoria. Aquí lo dejo porque sí tiene el subíndice i. Aquí coloco la expresión n por el estimador del parámetro beta sub 0 menos n por el estimador del parámetro beta sub 1, y aquí también lo dejo. Y listo, señores. Tengo esta primera. Para la segunda ecuación, a ver dónde tengo. Sí hay. Y por cierto, cuando hay una constante que aparece al lado de una variable que sí tiene el subíndice i, esta constante la puedo sacar fuera de la sumatoria. ¿Ya? Aquí lo mismo, fuera de la sumatoria. Entonces eso es lo que vamos a hacer.
Vamos a aplicar la sumatoria. En esta parte sigue lo mismo. Aquí voy a sacar el beta sub 0 estimado multiplicado por la sumatoria de xy. Aquí lo mismo, saco afuera la constante, la que no tiene el subíndice y que se multiplique por la sumatoria de xy. Está correcto esto de aquí, a ver. Aquí, esta parte de aquí era una multiplicación, pero aquí lo pasé como si fuera una resta. Así que hay que corregir todo eso. Aquí es una multiplicación. Aquí es una multiplicación. Aquí es una multiplicación. Luego, aquí sería... el parámetro beta sub 1 estimado por x elevado al cuadrado y esto igualado a 0. Ahora sí. Luego continúo. Aquí se distribuyó la sumatoria. Entonces aquí esta x va a estar elevado al cuadrado y esto de aquí no va a existir. Ya recién me acabo de dar cuenta que confundí el signo negativo con la multiplicación. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Al distribuir la sumatoria también, esto aquí no existe. Bueno, ese sí existe. El que no existe es este de aquí. Y aquí elevado al cuadrado. Y luego aquí se deja elevado al cuadrado y también se iguala a 0. A ver, sí, está bien. Ya. Ahí quedó. Solamente había un término por demás. Este sistema de ecuaciones es el nuevo que tenemos hasta ahora. Ahora, para encontrar de una vez esta formulita de aquí. ¿Qué pasa? Esta formulita de acá, la más pequeña, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero nos enfocamos solamente en esa, ¿ya? Lo vamos a extraer aquí. Nos vamos a enfocar en la primera ecuación. Lo igualo a 0 y ahora lo que voy a hacer es despejar beta sub 0. Para despejar beta sub 0 me tengo que quedar con... Bueno, mejor si esto todo lo que está restando lo paso al otro lado a sumar. Listo, ¿no? Entonces sería la sumatoria de y menos n por estimado del parámetro beta sub 1 y aquí sí está bien, ¿no? A ver.
aquí también es el signo de multiplicación. Aquí el signo de multiplicación. Sí, aquí también el signo de multiplicación. Hay que corregir por x. So, y luego igualado a 0. Ya. Y luego aquí abajo hay que hacer desaparecer este término de acá. Y esto hay que corregirlo también. Lo único que se va a poder hacer con ese término es sacar afuera el parámetro beta sub 1, el estimador del parámetro beta sub 1, y multiplicarlo por la sumatoria de x. Y lo igualamos a 0. Ahora esa es la ecuación con la que tenemos que trabajar. Lo copio aquí. Y lo igualo a 0. Ahora, lo que estaba haciendo era despejar beta sub 0. Entonces aquí me quedaría beta sub 1 por la sumatoria de x. Y aquí al otro lado me quedaría con positivo n por beta sub 0, estimado. El detalle aquí está en que este n que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. ¿Ya? Aquí quedaría como y sub i. Aquí quedaría de nuevo beta sub 1 estimado por sumatoria de x, y. Y claro, todo esto dividido entre n, el tamaño de la muestra. Y todo esto sería igual al el estimador del parámetro beta sub 0. El detalle está en que en nuestra fórmula, la que ustedes tienen en pizarra, no es así. Bueno, sí es así. He visto que en una parte lo han dejado así. ¿Dónde está? Aquí está. La E. Solamente que ustedes no son muy explícitos, no colocan en la sumatoria i igual a 1 hasta n, digamos, ¿no? Pero sí lo coloco yo porque primero n es el tamaño de la muestra. Ya les dije que todo esto de aquí se está construyendo con la información de una muestra. Y segundo, porque va a haber propiedades en donde va a ser necesario reconocer cuáles variables tienen el subíndice i y cuáles no tienen, cuáles son constantes. Como por ejemplo el estimador del parámetro beta sub 0. Por eso que yo le coloco subíndice i. Ahora, esta expresión de aquí, la que ustedes tienen en pizarra, es la misma que tienen acá. El detalle está en que para esto de aquí transformarlo en esta versión simplificada, lo que vamos a hacer es, primero, reconocemos que aquí existen dos términos. Este es el primer término y este es el segundo término, los cuales están divididos por el signo negativo. Entonces, este n que está dividiendo esos términos, lo puedo repartir para ambos. Lo puedo repartir para este y lo puedo repartir para este de aquí. Y todo esto dividido entre n. ¿Ya? Lo puedo repartir porque son fracciones homogéneas. Es decir, toda esta expresión de aquí, que está unificada y solamente hay un solo denominador, es lo mismo que esta expresión de aquí, en donde el denominador se las parte en dos. Ahora, un detalle importante es que esta expresión de aquí es igual a la media aritmética de y.
Podemos colocarlo de esta forma, fíjense, así. O también podemos colocarla así. ¿Ya? Cualquiera de las dos significa media aritmética de y. Ahora, esta expresión de aquí, fíjense que tiene dos términos también. Bueno, es un solo término, sí, pero este beta estimado sub 1 está multiplicando a la sumatoria de x. Y como comparten un mismo denominador, entonces yo puedo sacar el beta sub 1 afuera de la fracción. Es decir, me quedaría como el estimador del parámetro beta sub 1 por la sumatoria de x sobre n. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta expresión de sumatoria de todas las variables, de todos los valores de x, perdón, dividido entre el tamaño de la muestra, nos da igual a la media aritmética de x, que se lo puede expresar así o directamente como x con una barra, ¿verdad? Entonces, nuestra expresión nos quedaría de la siguiente forma. Estas no tienen por si acaso subíndice i. Entonces aquí llegamos a que el valor del parámetro beta sub 0 estimado es igual a el promedio de la variable y menos el valor del parámetro beta sub 1 estimado por el promedio de la variable y. Entonces ahí ya les acabo de demostrar que cómo llegamos a esta expresión de acá, ¿verdad? Ahora, para llegar a esta expresión de acá es más larga todavía, pero se la consigue aquí. Creo que, fíjense, ya la estaban haciendo. De hecho es esta misma. Lo que han hecho aquí es, a ver, toman este sistema de ecuaciones de acá. Bueno, aquí por ejemplo, lo que han hecho es pasar un término hacia el lado derecho, que es, en el primer caso lo han pasado, mm, bueno, hay una expresión diferente aquí, no la reconozco. Algo ha cambiado aquí, pero se puede llegar a esta expresión de acá. Y básicamente, aquí, por ejemplo, se aplicó el método de... es que se aplicó el método de reducción, por eso es que encuentro términos que no están aquí. Habría que ver qué fue lo que se multiplicó, ya sea al de arriba o al de abajo. A ver. Se multiplicó por... para que lo hagamos igual al de la pizarra. No, no lo encuentro, pero estas son las ecuaciones normales a las que han llegado, que es la misma que esta de acá, solamente que este término de aquí no está en el lado derecho. En mi caso no está en el lado derecho, está en el lado izquierdo. Entonces podemos tal vez adivinar cómo se lo ha realizado si lo pasamos hacia el lado derecho. Es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces voy a pasar el otro término, que sería... me quedo con
la sumatoria de y, y todo lo demás lo paso al otro lado, que sería igual a n por beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado por la sumatoria de x. Y luego aquí abajito me quedo con la sumatoria de y por x y todo lo demás lo paso al otro lado, que sería parámetro beta sub 0 estimado por la sumatoria de x más el parámetro beta sub 1 estimado por la sumatoria de x al cuadrado. Y este es nuestro sistema de ecuaciones. Perdón, aquí ya no es igualado a 0. Ya, ahora el detalle está en que aquí se lo ha multiplicado por un factor para que se pueda reducir un término. Porque en eso consiste el método de reducción. A ver si logramos identificar cuál es ese término. Al primero se lo multiplicó por sumatoria de x. Y al de abajo se lo multiplicó por n. Por n, a ver. Sí, eso se hizo. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. A la primera ecuación le vamos a multiplicar, lo voy a colocar aquí con color azul. Lo vamos a multiplicar toda la ecuación por sumatoria de x. Y va a ser negativo, ¿ya? Y al de abajo lo vamos a multiplicar por n. Justamente en eso consiste el método de reducción, el de multiplicar por algún número, por algún término, de tal forma que se puede encontrar el mismo término en la primera ecuación, abajo en la segunda ecuación, pero con el signo cambiado, para poder eliminarlo y solamente quedarnos con un solo estimador, ¿ya? Y justamente aquí es lo que estamos haciendo. Primero vamos a multiplicar la primera ecuación. Sería igual a la sumatoria de y por la sumatoria de x en negativo, y todo esto igual a esta de aquí la tengo que multiplicar por cada uno de los términos, por este de aquí, por este de acá, por este de acá. Lo mismo para n, por este de aquí, por este de acá y por este de acá, por si acaso, ¿no? Y aquí entonces sería n por beta sub 0, aquí sería negativo por sumatoria de x. Y aquí sería beta sub 1 estimado por a ver así, beta sub 1 por la sumatoria de xy, y como se está multiplicando nuevamente por xy, a ver, por cierto aquí es negativo, todo esto lo vamos a elevar al cuadrado porque se están multiplicando. Fíjense aquí, esta expresión de aquí es la misma que esta expresión de aquí, entonces se la eleva al cuadrado. Luego de eso aquí abajo queda multiplicar
lo que sería n por sumatoria de y por x. Aquí sería n por beta sub 0 estimado por la sumatoria de x, y luego aquí le sumamos n por beta sub 1 estimado y listo. Ahora, esta expresión de aquí es nuestro nuevo sistema de ecuaciones. Y aquí fíjense que justamente aparecen los términos iguales. Este término de aquí con... A ver. No es este de aquí, es este de aquí. Este de aquí con este de acá. Son iguales, solamente que este tiene el signo negativo y este tiene el signo positivo. Entonces se las puede quitar de nuestro sistema de ecuaciones. Y nuestro nuevo sistema va a ser igual a la unión de los sistemas de ecuaciones sin considerar esos nuevos términos. Entonces lo que hacemos es tomar este primer término de aquí y le resto el término que está ahí arriba. Ya, ahora todo eso va a ser igual a, de nuevo, esta expresión de aquí la uno con esta expresión de acá, que sería igual a n por beta 1 estimado por la sumatoria de x al cuadrado. Y le resto la expresión que está arriba. No importa el orden, la cuestión es que ambas estén unidas, ambos términos estén unidos. Ahora, una vez que tengo eso, solamente es una expresión que depende del parámetro estimado beta sub 1, y justamente es lo que deseamos encontrar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es encontrar factor común y por lo tanto el beta sub 1 estimado va a ser igual a multiplicarlo por todo esto de aquí. Menos la sumatoria de xy elevado al cuadrado y todo eso. Entonces esa expresión de arriba es igual a esta expresión de abajo. Y aquí abajo se mantiene lo mismo que está arriba. Y por x menos la sumatoria de y por sumatoria de x. Listo. Ahora solamente queda despejar este beta sub 1 estimado.
Y justamente ahí es donde aparece la formulita y lo único que tenemos que hacer es pasar al otro lado lo que se está multiplicando. Listo. Aquí abajo colocamos n por sumatoria menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Y ahí estaría, fíjense, la formulita que se utiliza para estimar los parámetros, tanto beta sub 0 como beta sub 1. Ahora el detalle está en que esto solamente es válido cuando estemos trabajando con un modelo de regresión lineal con intercepto y además un modelo de regresión lineal simple. Es decir, cuando tengamos que estimar esta función de acá. Solo sirve para este caso, porque hemos trabajado con esta expresión. Ahora, si ustedes quieren estimar un modelo econométrico de este tipo, por ejemplo, entonces la fórmula que tienen que utilizar es diferente. Pero el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios sigue el mismo. Nos enfocamos en encontrar aquel valor mínimo, aquella combinación de números en beta sub 0 y beta sub 1 que logre minimizar esta expresión de acá. Es la misma. De nuevo lo hacemos todo y la fórmula va a ser diferente para este caso aquí. Y otra fórmula sería si utilizamos esta expresión de acá. Si hay dos parámetros, entonces sería otra expresión, otra fórmula. Y así sucesivamente conforme se vayan añadiendo, se le vaya quitando algo, no hay intercepto, si hay intercepto hay otra variable explicativa. Entonces la fórmula para poder estimar esos parámetros cambia. Entonces, como les digo, estas dos fórmulas solamente son válidas cuando exista un ejercicio de este tipo. A ustedes se les va a dar un conjunto de datos y y x y se les va a decir estime este modelo de aquí. Y lo único que tienen que hacer es aplicar estas dos fórmulas. Esta fórmula de aquí y esta fórmula de acá. Ahora con esta demostración ustedes ya la pueden utilizar cuando les toque dar examen para ser auxiliar de econometría. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Dudas? No están haciendo todavía práctica, pero quería hacer esto en la primera clase para que sepan que sí es importante y en el examen sí entra. Bueno, en mi examen sí entró. Entonces, su examen de ustedes puede ser que sí, puede ser que no, porque es lo que han hecho, ¿no? Han hecho demostraciones. Eso es lo que han hecho ustedes. Ya. No hay consultas, no hay preguntas. Bueno, nos vemos el siguiente sábado entonces. Que descansen.